Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a este servicio, a este culto de hoy jueves de estudio bíblico y oración. Los saludamos a todos en el amor del Señor, también a quienes nos siguen a través de la transmisión por el Facebook. Les pedimos por favor que puedan ponerse de pie para iniciar orando y encomendando todo este programa en las manos del Señor. Oremos. Gracias, Señor amado, por bendecir esta noche con este servicio, con la presencia de cada uno de los hermanos aquí. Te pedimos, Padre Celestial, que puedan ser aceptadas nuestras alabanzas delante de tu presencia. También prepáranos para recibir tu palabra. Bendecimos, Señor, este momento en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Dice el Salmo 146, alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Hoy vamos a alabar al Señor mediante canciones, mediante su alabanza, canciones que exalten el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros allí en el Calvario. Y vamos a iniciar justamente con una canción, un himno que habla de eso y dice: en el Calvario estuvo. En el Calvario estuve yo, Jesús allí murió. Yo no sabía que Él me amó, por mí Él fue a la cruz. Y al estar junto a Jesús, su gran amor sentí. Tuve yo en el Calvario allí, en el Calvario me postré y con dolor lloré. Tan grande amor yo rechacé por muchos años, sí, y al Señor decirle hoy: por ti yo fui a la cruz. Oh santo amor, mi ser lleno en el Calvario allí. En el Calvario un día oré: de ti, Señor, seré. Perdón te pido, pues pequé, restáurame, oh Dios. Y al orar Él me salvó, seguridad me dio. Y dulce paz yo recibí en el Calvario allí. Y dulce paz yo recibí en el Calvario allí. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor a través de otros himnos. Este que sigue dice: en Jesucristo el Rey de paz, en horas negras de tempestad hallan las almas dulces solaz. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador
proteja nuestro vivir en nuestras luchas, en el dolor.
Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador, eres el Salvador, eres el Salvador. Amén. Él es nuestro Salvador. Vamos a finalizar este momento de alabanzas con el himno que dice: día en día Cristo está conmigo y me sostiene en medio del dolor. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor, aliviense mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía. Eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo. Sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Amén. Tenemos el momento del mensaje en esta noche. Muy buenas noches, hermanos. ¿Están despiertos todavía o ya están durmiendo?
Algunos ya se están acomodando para entrar en un proceso de invernación, dicen algunos. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, queridos hermanos, en la carta a los Hebreos, capítulo 8, por favor. Vamos a continuar nuestro estudio. Ya estamos prácticamente a mitad del libro. Capítulo 8 del libro de Hebreos, por favor. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor en esta noche nos pueda guiar en el estudio de su palabra, por favor. Señor, quiero agradecerle, Padre Santo, por este día que nos ha permitido meditar en su palabra, Señor. Y también agradecerle por el gran privilegio que tenemos semana tras semana de poder compartir su bendita palabra. Señor, rogamos que podamos sacar, Señor, cada tesoro que está en su palabra por la guía de su Espíritu, Señor, que pueda obrar en el corazón de cada uno de mis hermanos, para que ellos puedan ser edificados, para que puedan conocer un poquito más de las Escrituras, siempre, Señor, esperando que pueda llegar a nuestro corazón y ser parte de nuestro ser, Señor, y cada día poder pensar más como usted, sentir más como usted, y sin duda vivir para honrar y glorificar su nombre, Señor. Pido por favor, Señor, que me ayude a transmitir las enseñanzas que Señor, están en este capítulo precioso, que podamos ver, valorar el gran sacrificio de su Hijo Jesucristo, Señor, a la luz de las Escrituras. Es mi oración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hay un pequeño video, no sé si me pueden ayudar. Vamos a ver un video en algún momento, más adelante vamos a necesitar tal vez algunos conceptos que este video muestra acerca de la santidad del Señor. Así que si ya está listo. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es
que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente. Porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Rocío, gracias Carlitos. Muy bien, habíamos empezado la anterior semana ya con este capítulo 8, queridos hermanos. Bueno, lo que hemos visto en el video, esos conceptos de santidad, como les decía, vamos a ver un poquito más adelante. Gracias. Muy bien. Entonces, habíamos empezado, como les decía, ¿no? Con el capítulo 8, y hay una frase que empieza diciendo el autor, ¿no? Que es justamente el punto principal. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. Entonces habíamos mencionado que esta frase, el punto principal, es una frase que utiliza el autor no para hacer una recapitulación o un resumen de todo lo que ya hemos visto previamente. Recordemos que estamos demostrando, o el escritor está demostrando la superioridad de Cristo como sumo sacerdote. Pero lo que quiere hacer él es poner simplemente énfasis en todo lo que ya ha estado enseñando
y va a presentar, les decía, nuevos argumentos que van a seguir corroborando y demostrando que realmente Cristo como sumo sacerdote es superior, especialmente al antiguo orden levítico, ¿no? Recordemos que habían sacerdotes de acuerdo a ese orden, pero entonces estos argumentos nos van a enseñar que Cristo es superior. Y el primer argumento que justamente habíamos mencionado, que el autor incrementa, es un nuevo santuario, ¿sí? Ahora sí. Bueno, ya hemos visto esto, les decía eso, ¿verdad? El punto principal hablaba de esta frase como un énfasis, pero este era uno de los nuevos argumentos que el escritor está presentando, hermanos, para demostrar que Cristo es superior. No olvidemos esas palabras: mayor, superior, mejor. Y siempre va a hacer referencia a Cristo, ¿no? En todos los aspectos relacionados o haciendo un contraste con todo lo que había en el nuevo pacto, ¿no? La próxima semana hablaremos de eso, del nuevo pacto. Sí, pero ¿qué habíamos dicho de un mejor santuario? Si nosotros vemos el versículo 2, la primera mención que va a hacer, o la primera palabra, hay un adjetivo ahí al hablar del santuario que dice que este santuario es el verdadero. Miren, este santuario es el verdadero, dice, ¿no? Y de aquel verdadero tabernáculo. Ahora, ¿en qué sentido dice que es verdadero, ¿no? Este nuevo santuario donde Cristo está ministrando? Había dicho el versículo 1 que ahora Jesús está a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad en los cielos, está ahí ministrando, todavía está ejerciendo su ministerio sumo sacerdotal. Pero ese es, dice, el santuario verdadero, ¿no? En contraste con el santuario del Antiguo Testamento. Miren, este santuario, hermanos, donde está Cristo, es el definitivo. Ese no va a sufrir cambios, ni se va a erradicar, ni se va a desmoronar o ni se va a deshacer. En cambio, este santuario que Dios le había mandado a Moisés a que construyera, ¿se acuerdan? Ahí justamente el versículo 5 hace una descripción, ¿no? Dice ahí: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Eso justamente lo dice ahí en Éxodo 25, el versículo 8. Dios le había dicho a Moisés: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, él estaba mostrando esto, ¿verdad? Vamos a ir un ratito atrás. Quería señalar algo en cuanto, bueno, como repaso que habíamos visto. Este contraste, hermanos, entre el santuario verdadero, en el que ahora está sirviendo nuestro Señor Jesucristo, en contraste al antiguo, al primero, ¿verdad? Como les digo, que durante un tiempo los sacerdotes lo usaron, entraron a hacer sus ceremonias, pero cuando Salomón construye el templo, bueno, el tabernáculo ya no existe. Entonces era algo temporal. Ya luego es en el templo de Salomón donde se hacen todos los sacrificios, las ceremonias, aunque el templo es luego destruido cuando Nabucodonosor se lleva cautivo a Judá. Pero luego con Zorobabel, aunque un poquito más modesto, es más o menos reconstruido, y luego Herodes, bueno, lo va a terminar de reconstruir, por decirlo de alguna manera. Pero miren, ha sufrido modificaciones, cambios, y eran temporal. En cambio, este santuario, dice, es verdadero porque es definitivo y porque también ahí está la presencia de Dios mismo. En este tabernáculo o en este santuario antiguo, como les decía, cuando ahí lo ven en la imagen, el sumo sacerdote está colocando la sangre sobre el propiciatorio, era la tapa que cubría el arca del pacto. Entonces Dios tenía que descender para poder consumir esa sangre como muestra de que había aceptado el sacrificio por los pecados del pueblo. Pero en este santuario verdadero no es Dios que tiene que descender, sino Cristo es el que va a la presencia de Dios mismo, porque es la morada de Dios. Entonces, lo primero que el escritor nos está explicando, hermanos, que dice, no, este santuario donde ministra, donde sirve el Señor, es el verdadero.
El otro no era el real, sino el otro, y va a utilizar este que estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Este dice, va a utilizar dos palabras, uno, figura y sombra, ¿no? Eso dice el versículo 5. Este que vemos acá es, en primer lugar, sombra. ¿Qué definición podemos dar a la palabra sombra? La sombra es una imagen oscura que es proyectada por un cuerpo, ¿verdad? Pero no solamente, hermanos, era sombra, porque decir que era sombra simplemente no describiría totalmente lo que el tabernáculo era, aunque era un tabernáculo no real, aunque simplemente era figura y sombra. Pero son estas dos palabras que describen mejor lo que era el tabernáculo para este santuario temporal. Por un lado, como les digo, sombra, como que está lo real acá, ¿no? Como ven en la imagen, y proyecta esa sombra. Pero también era figura, porque tenía sustancia, tenía materia y se podía palpar. Porque esta tienda no era que era invisible, ¿no? Yo sé que una sombra no se puede tocar, simplemente es la imagen o el reflejo. Pero esta, bueno, acá eran donde ministraban los sacerdotes, donde entraban con los sacrificios, donde se rociaba la sangre. Entonces, por eso dice el autor, ¿no? Ese santuario era figura y sombra, pero del verdadero, del celestial, donde ahora está ministrando el Señor. Y sin duda, en el que está ministrando ahora el Señor Jesús es mejor. Entonces, un argumento más para demostrar que realmente todo lo que tiene que ver con Cristo es superior a la forma antigua. Sin duda es esto, ¿no? Que es un santuario verdadero, real, celestial, donde habita Dios, es la morada de Dios, ¿no? Pero otro aspecto más que mencionaba en cuanto al santuario, dice ahí el versículo 2, la última parte, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, este tabernáculo es levantado por el Señor y no por el hombre. Ahí este otro que vemos ahí a su lado izquierdo en la pantalla es un tabernáculo que Moisés con varios del pueblo construyeron. Si bien recibieron todos los detalles, recibieron las indicaciones, pero fueron hechos por hombres, ¿no? Los que tejían las pieles, los que cortaban la madera, los que bañaban en oro, en bronce o en plata, pero cada uno participó en este. Pero dice, este otro, ¿no? Es superior, este otro santuario es mejor, porque no intervino la mano del hombre para su construcción, ¿sí? Sino Dios mismo. Creo que tengo ahí un versículo, Hebreos 9:11, por ejemplo, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ¿no? Entonces Cristo dice, sube a este tabernáculo que no ha sido hecho de manos. Y el otro versículo, Hebreos 9:24, que también lo habíamos leído, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Y otra vez va a utilizar la palabra ahí, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Miren, hermanos, y es maravilloso cómo se ha ido cumpliendo estas figuras, estas sombras, se ha ido cumpliendo en Cristo. Y recordemos, ¿no? Ahí cuando una de las mujeres quería abrazar a Jesús y Jesús le dice, no me toques, porque no he subido todavía. Dile a tus hermanos que voy a mi Padre y subo a vuestro Padre, ¿no? Sin duda era ese momento donde él mismo estaba presentando su sangre como sacrificio, ¿no? Por los pecados de todo el mundo, ¿sí? Pero entonces ese es el primer argumento. Segundo argumento que va a presentar el escritor para seguir demostrando que el sacerdocio de Cristo es mucho mayor o mucho mejor, es un mejor sacrificio, ¿sí? Un mejor sacrificio. ¿Qué se ofrecían antes? Lo vamos a ver ahora. ¿Y qué se ha ofrecido como mejor sacrificio también? ¿Sí? Algo que no tenemos que olvidar, queridos hermanos, es que siempre hay una relación íntima. Cuando hablamos de sacrificio, no podemos dejar de hablar del sacerdote y viceversa.
Estos estaban íntimamente vinculados. Siempre que hay un sacrificio tenía que haber el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote estaba constituido, o esa era su función, el ofrecer sacrificios. Entonces siempre que hablamos, como ven ahí en la imagen, está ahí el sacrificio, está el corderito, pero también tenía que estar el sacerdote para poder hacer todo el procedimiento que en la ley se había estipulado, ¿no? Ahora hay algunos versículos o algunas cosas que he señalado ahí, hermanos. Creo que el escritor utiliza un método didáctico muy interesante, ¿no? Siempre el de contraste y el de repetir ciertas verdades. Y ese es el caso, hermanos, por ejemplo, ahí tengo una tablita, Hebreos 8:3, ¿no? Va a hacer una comparación o un contraste con Hebreos 5:1. Miren, Hebreos 5:1 dice lo siguiente, ¿no? Porque todo sumo sacerdote es constituido para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esto ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Cuando estábamos en el capítulo 5. Y decía que nadie podía pretender esta honra por sí mismo. Ni una sola persona, hermanos, podía decir, yo quiero ser sacerdote. Si no era, o sumo sacerdote en todo caso, ¿no? Sabemos que todos de la familia de Leví no eran todos sacerdotes, pero sin duda nadie podía ser sumo sacerdote si no era de la familia de Leví. Pero dice debía ser constituido, elegido, seleccionado por Dios, ¿no? ¿Y cuál era el propósito? Dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso dice Hebreos 5:1. Ahora, Hebreos 8:3, si nosotros comparamos, es casi una repetición de ese versículo. Dice ahí, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, ¿no? Pareciera una réplica. Pero miren lo que dice la última parte, por lo cual es necesario que también está hablando de Cristo, tenga algo que ofrecer, ¿no? Miren, esta palabra creo que marca la diferencia, hermanos. Estos sacerdotes, constituidos a favor de los hombres, deberían presentar muchos sacrificios. Por eso dice ahí, ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero Cristo, dice, era necesario como sumo sacerdote que también tenga algo que ofrecer. Y solamente, aunque aquí no especifica el autor qué era ese algo, nosotros sabemos que era él mismo, ¿verdad? Su sangre misma. Pero era necesario, dice, que tenga algo que ofrecer. Y a diferencia, hermanos, de estas muchas ofrendas y estos muchos sacrificios, con una sola ofrenda, con un solo sacrificio de Cristo, fue necesario para poder quitar nuestros pecados. Por eso él va a repetir, ¿no? Un poquito más adelante, tenemos tal sumo sacerdote, de tal naturaleza, con tales características, en tales condiciones excelentes, que realmente ninguno de todos esos múltiples sacrificios, miles de sacrificios que se habían hecho, podían cumplir a cabalidad como cumplió el sacrificio de Cristo para satisfacer la ira de Dios, la santidad de Dios, ¿sí? Algo más que quiero mencionar ahí, el versículo 8:4, ¿no? Dice ahí, hablando del sacerdote, por ejemplo, dice, si estuviese sobre la tierra, pero Cristo no está en la tierra. Hay algo que dice ahí, ¿no? Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Un detalle importante de Jesús es que dice, si Él ministrara aquí en la tierra, estuviera en el santuario terrenal, ni siquiera podría ser sacerdote. A ver, ¿quién me dice por qué no podría ser sacerdote? ¿Perdón? Eso, ¿no? Una de las razones más importantes es esa, ¿verdad? Porque no era levita, ¿no? Entonces, su sacerdocio no era terrenal, pero sí, dice Hebreos 8:1, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahí sí es sumo sacerdote, ¿no? Otra cosa que menciona el versículo, ni siquiera sería sacerdote, dice, pero nosotros tenemos tal sumo sacerdote que realmente no se compara con los sacerdotes que eran de la familia de Leví, ¿no? Ahora, creo que para entender
cuán mejor es el sacrificio de Cristo, quisiera que veamos algunos aspectos de los sacrificios ahí en el antiguo orden. En primer lugar, miren, el sacrificio era el medio por el cual el pueblo de Israel podía acercarse a él. Si bien Dios se acercaba a su pueblo por medio de la revelación, cuando agarraba un profeta y le daba un mensaje, esa era la forma en que Dios se acercaba a su pueblo. Le estaba haciendo una revelación, un mensaje. Pero para que el pueblo, hermanos, se acerque a Dios, debería ser por medio de un sacrificio. Y ahora esto lo vemos desde los hijos de Adán. Si ustedes recuerdan, Abel, dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aunque no lo dicen las Escrituras, creo que suponemos que Dios ya le había enseñado a Adán que la única forma de que él se vuelva a acercar a Dios era mediante un sacrificio. Obviamente Adán había pecado y se corta esa relación que Dios tenía con él. Y como les digo, ¿no? Aunque ellos tal vez no sabían mucho o no estaba todavía la ley descrita con las instrucciones precisas, pero ahí vemos que Abel se acercó a Dios ofreciendo un corderito, no así Caín, ¿no? Que había ofrecido el fruto de la tierra. Pero ya miren, desde el principio Dios había establecido esta manera. El sacrificio era la forma en que una persona podía acercarse a Dios. No había otra manera, ¿no? El pecado, hermanos, como lo vimos en el video, realmente ofende en una medida tal vez que usted y yo, hermanos, no comprendemos realmente. Estaba buscando algunas cosas y leyendo, y es ahí donde encontré este video. A veces creo que no comprendemos, ¿no? La santidad de Dios en la medida que la Biblia nos quiere explicar. Si bien sabemos que santidad significa apartado, ¿no? Y sabemos, bueno, está apartado del mal y es moralmente justo o moralmente puro, y nuestro concepto se queda ahí. O decimos la santidad es un atributo de Dios, un atributo comunicable de Dios, y se queda ahí. Pero creo que el video expresa un poquito más allá, ¿no? De lo que realmente era la santidad, en cuanto a que Dios es un ser completamente diferente y distinto a usted y a mí. Es un ser tan sublime, tan majestuoso, ¿no? Ese ejemplo que pone de comparar con el sol, creo que nos ayuda un poquito a entender, ¿no? Esa intensidad. Así como esa intensidad, ¿no? Tal vez es beneficiosa en algunos aspectos, en otros, ¿no? Cuanto una persona, una cosa se acerca más al sol, dice, será destruida, lo consumirá por esa potencia. Ahora, la santidad de Dios es similar. Cuando una persona como nosotros, como todo ser humano que está en pecado, que tiene una naturaleza pecaminosa, se acerca en esas condiciones a Dios, ¿no? Es terrible, ofende a Dios, porque Dios es apartado. Habacuc 1 decía algo bien interesante, dice, porque sumamente, dice, pura es tu mirada, que no puede ver el pecado. No puede concebir el pecado. Y lo vemos ahí, o lo hemos visto ahí en la historia de Isaías, ¿verdad? Cuando ve la santidad del Señor, santo, 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 él tiene temor, dice, ahora sí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Señor. Entonces era impresionante, ¿no? El ver realmente cómo es Dios en su santidad causaba mucho temor, incluso podía llevarles a la muerte, ¿no? Lo mismo pasó con Juan en la visión de Apocalipsis, dice, cayó como muerto. Daniel, cuando tiene una visión similar, dice igual que cae como muerto. Un ángel le tiene que ayudar. A Juan de la misma manera le tiene que como hacer reaccionar. Pero miren, hermanos, el pecado realmente ofende tanto a Dios y las consecuencias son terribles. Entonces, nadie, hermano, podía acercarse a Dios si Dios no hubiese establecido esta forma, por medio de un sacrificio. Ahora esto, ya llegando al monte Sinaí, el Señor va a dar instrucciones precisas por medio de Moisés, va a regular esto, va a estipular normas para estos tipos de sacrificios. Pero lo que yo quiero que entendamos, hermanos, es eso,
que vamos a ver cuán complicados eran este sistema de sacrificios para llegar a Dios, pero era la única manera. Si bien Dios le da la ley, pero la ley nunca fue para que ellos puedan acercarse a Dios. La ley era para que ellos puedan ver cuánto pecado realmente había en ellos, o como Pablo dijera, para que vean cuán pecaminoso es el pecado, cuánto contamina, cuánto destruye, cuánto daña, cuánto ofende la santidad de Dios. Sé, hermanos, que a veces no, el pecado se vuelve tan común en nosotros. Ayer hablamos un poquito en la clase de discipulado, ¿no? Yo no sé, fuimos a Pailón ayer con un hermano y pasando por un lugar se sintió un olor tan fuerte, ¿no? Y al principio como que estaba cerrada las ventanas, la tuvimos que abrir, ¿no? Para que ventile, pero va avanzando uno y como que el olfato se acostumbra a ese olor, ¿verdad? Y ya no parece tan oloroso, o ya no pareciera que tiene tanto mal olor, porque nuestro olfato se acostumbra a eso. Y hermanos, así es el pecado en nuestra vida. Nos acostumbramos tanto, hermanos, a mentir a veces que ya pareciera que no es tan pecaminoso la mentira, ¿no? Cuando dice, no, ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos, debajo de una larga lista, ¿no? De los afeminados, de los fornicarios, todos aquellos que no van a entrar al reino de los cielos, justamente culmina diciendo los mentirosos. Alguna vez ya les he mencionado, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, y 3 de esas 7 cosas tienen que ver con la mentira, ¿no? La lengua mentirosa, el testigo falso, y el que siembra discordia entre hermanos, pero la mentira. Pero nosotros nos mentimos tanto que ya no pasa nada, ¿no? O nos enojamos tanto, nos airamos tanto, reaccionamos tan mal que ya yo creo que se han acostumbrado mi familia y yo también me he acostumbrado. Y no entendemos que eso ofende a Dios, porque Dios es un Dios santo, un Dios que no puede tolerar el pecado. Pero Dios establece esto, ¿no? Ahora, algo que el Señor había dicho ahí en Éxodo 34:20 es que ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, ¿no? Y Él ya empieza a regular esto y dice, bueno, ¿quieren acercarse a mí? Tiene que haber que cada uno de ustedes traiga algo para poder acercarse a mí, y empieza a regular esto que les digo, ¿no? 2 aspectos se podía ver en los sacrificios, queridos hermanos. Uno era la sustitución, que tiene que ver con la otra palabra que es la expiación, ¿no? Cuando hablamos de expiación, nosotros estamos hablando de quitar las culpas, ¿sí? de una persona, de que esa persona realmente pueda liberarse, ¿no? de la deuda que uno tiene por haber ofendido a Dios. Y esto lo hacía uno mediante un sustituto, ¿no? Entonces eso tenía que ver en el sacrificio. Sí, bueno, me voy a acercar a Dios mediante el sacrificio. ¿Cómo lo hago? Voy a buscar a alguien que pague esa ofensa a Dios. Porque el alma que pecare, dice, ciertamente morirá. Entonces la ofensa o el pecado contra Dios, ¿con qué se paga? Con la muerte, ¿no? Y dice la palabra del Señor eso, ¿no? Y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Entonces, ese es el precio. Pero cuando ellos ofrecían estos sacrificios, como que estaban buscando un sustituto. Cualquier de estos animalitos, vamos a mencionar los animales que se sacrificaban, va a pagar por mi culpa, por mi ofensa. Entonces, la expiación era eliminar esa culpa por un tercero, ¿no? Que incluía ese sustituto, ¿sí? Los animales que entraban dentro de estos sacrificios estaban las vacas, las ovejas, también había cabras, palomas y tórtolas, ¿no? Estos 5 tipos de animales podían ofrecerse para poder acercarse a Dios, ¿no? Todos estos animales, hermanos, son considerados animales limpios. Recordemos que en la ley se dividían los animales inmundos y los animales limpios. Entonces no podía entrar dentro de estas ofrendas un animal impuro, justamente porque sabemos que todo esto era figura y sombra de Jesús que iba a venir.
Y a Jesús no se le podía utilizar una figura de algo inmundo. Entonces, estos eran los animales que ellos podían ofrecer. Ahora, ¿por qué estos animales? ¿No? Generalmente eran mascotas, eran animales domésticos, porque en primer lugar eran apreciados. Miren, no es que ellos sacrificaban, a veces llevaban, no sé, a su animalito, el que no me gusta, el que no lo quiero, el peor. Recordemos que habían ciertas características, debería ser el mejor, sin mancha, sin defecto. Miren, entonces era muy apreciado este animal para el oferente. La persona que llevaba esto tenía que apreciar mucho, ya sea esta palomita, esta vaca, esta cabra que iba a ofrecer, debería apreciar. Otro aspecto eran que eran costosos, ¿sí? No era como un perro callejero, por ejemplo, ¿no? En ese tiempo los perros callejeros abundaban y uno se encontraba, ¿no? Ellos tenían que pagar por eso, pero también eran sumisos, ¿no? Y esto nos habla mucho, ¿no? de lo que Cristo va a hacer, que va a entrar como un cordero manso, que no abrió su boca cuando fue llevado al matadero, y tenía que ser propiedad del oferente. Nadie podía ofrecer algo que no le pertenecía, ¿sí? Y finalmente debería ser sin mancha. Miren, todas estas características y estas cualidades deberían tener los sacrificios. No solamente estoy haciendo mención, obviamente habrá mucho para hablar de esto. Ahora, ¿cuál era el procedimiento, hermanos? ¿Sí? El procedimiento. Primero, el oferente, ¿no? Que es la persona que ofrece este sacrificio, llevaba personalmente el animal a la puerta del cerco del tabernáculo donde estaba el altar del holocausto. No podía mandar con otra persona, ¿no? Ahí te envío como, bueno, había un tiempo, ¿no? Alguien enviaba el diezmo porque no podía venir, no se podía hacer eso. Uno tenía que ir personalmente y llevar, ¿no? Su holocausto. Luego dice, el oferente ponía las manos sobre el animal para indicar la transferencia de los pecados del animal. Yo me estoy identificando como que todos mis pecados estoy poniendo sobre ese animal que va a ser sacrificado a Dios, ¿sí? Como les había dicho, como un sustituto, ¿ya? ¿Qué más? Luego dice, el oferente lo degollaba como señal de la justa paga de sus pecados. ¿Qué hemos dicho que era la paga del pecado? La muerte. Así que él debería degollarlo. El sacerdote luego derramaba la sangre sobre el altar. Según la clase de sacrificio, todo el animal o una parte era quemada, lo restante de la res era comido en el arca del tabernáculo por los sacerdotes y sus familias, o en el caso del sacrificio de paz, por los sacerdotes y los adoradores. ¿Ya se han perdido hasta ahorita? Bueno, si yo no lo estuviera leyendo, por ahí algunas cosas me quedarían ahí también medio en el aire. Pero miren, lo que les estoy queriendo demostrar, hermanos, no era sencillo. Tal vez por la mucha práctica para ellos, como algunas cosas ya les eran conocidas, pero esto también es un resumen, algo general. Había más estipulaciones, más especificaciones, ¿no? Y un poco más adelante, por ejemplo, vamos a ver ahorita los tipos de sacrificios que se hacían. Uno de ellos era, por ejemplo, los holocaustos. En los holocaustos era una ofrenda que se quemaba completamente, ¿no? La palabra holocausto significa lo que sube, ¿no? Entonces, como se quemaba completamente esta ofrenda, era como que un olor grato llegaba a la presencia del Señor. Esto se hacían todas las mañanas y todas las tardes, ¿no? Tenían que ofrecer un cordero en holocausto. Algunos que eran más pobres podían ofrecer palomitas y tórtolas. Pero miren, hermanos, este tipo de sacrificio, holocausto, todas las mañanas, todas las tardes, cada día. Entonces era algo constante, continuo. Había también otro tipo de sacrificio u ofrenda que era la oblación, ¿no? Este era el único que no involucraba un ser vivo. Acá generalmente se ofrecía la flor de harina, panes fritos, espigas tostadas. Entonces se ofrecía todo eso y significaba la consagración de los frutos del trabajo, de la labor de una persona. Y tenían que ofrecer también esto el pueblo de Israel. Es interesante acá, hermano, en este tipo de sacrificio habían ciertas combinaciones. Por ejemplo, se mezclaba a veces con aceite, ¿no? Tenía que haber una combinación con aceite, no tenía que haber levadura ni miel.
que son elementos que se fermentan y bueno, de alguna manera eso simbolizan el pecado o la corrupción. Entonces ellos tenían que tener todas estas observaciones, tenían que tener todos los cuidados al ofrecer cada ofrenda. Otro tipo de ofrenda o sacrificio también son los sacrificios de paz, ¿no? Este tipo de sacrificios, por ejemplo, es una ofrenda completamente voluntaria. Entonces ellos, si ellos querían, hacían esta ofrenda, y si ellos no querían, no lo hacían. Aunque incluía, dice, la idea de expiación, el significado mayor era la comunión gozosa con Dios, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Había otro tipo de sacrificio. Este sacrificio era el sacrificio por el pecado, ¿no? Este tal vez es más conocido para nosotros y en algún momento lo hemos mencionado. Este tipo de sacrificio por el pecado era estos sacrificios que se presentaban cuando uno cometía un pecado por ignorancia o por hierro, lo que se llamaba, ¿no? Cuando ellos por no saber, ¿no? Cometían este pecado, entonces tenían que ofrecer un tipo de animal, ¿no? Para que puedan expiar o puedan limpiar esas culpas y esas faltas, ¿no? Y había uno más todavía, el sacrificio por la culpa, ¿no? Este sacrificio era un poco serio porque generalmente era por una ofensa que se había cometido contra Dios. Cuando el pueblo de Israel no diezmaba, por ejemplo, si no había diezmado, y ahí, ¿no? Por ahí podemos mencionar el versículo que dice, robará el hombre a Dios, entonces era una ofensa contra Dios. Entonces ellos no solamente tenían que pagar eso, sino que se aumentaba una quinta parte, como una multa. Y eso recién era acepto. Cuando era una ofensa ante Dios, cuando había una ofensa ante la propiedad de alguien, no sé, el límite es acá, pero yo me pasé a su terreno, entonces se pagaba eso, pero con una quinta parte más como una multa. Ahora, miren, hermanos, estamos viendo que realmente Cristo ha sido mejor en su ministerio sumo sacerdotal. No solamente porque hay un mejor santuario donde sirve, ¿no? Ahora está intercediendo por nosotros. Dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Ahí está. Todavía está intercediendo por usted y por mí cuando pecamos, cuando fallamos, a veces por ignorancia, a veces por descuido, a veces por soberbia, porque sabiendo que eso no está bien, nosotros pecamos, pero ahí está Cristo. Pero no solamente en un mejor santuario, sino con un mejor sacrificio. Todos estos sacrificios nunca tuvieron el propósito de quitar el pecado, porque no podían hacerlo. Por eso se repetían muchas veces. Por eso tenía que ser en algunos casos cada día, ¿no? Un corderito, más víctimas, más animales inocentes, pagando por el pecado que las personas habían cometido, ¿no? Pero dice ahí Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, no pueden. No tienen la eficacia, no tienen la capacidad para hacerlo. El versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Se imaginan, no? Esos pobres sacerdotes, a diferencia del sumo sacerdote que entraba una vez al año el día de expiación, pero imaginémonos a todos esos sacerdotes, hermanos, ahí en el atrio, ¿no? en el patio del tabernáculo. Venía uno del pueblo y le decía, no, he pecado. Así, bueno, he traído esto, ya bueno, a seguir el proceso. Y bueno, andate, ¿no? Pero algo interesante, hermanos, es que incluso estos sacrificios ni siquiera podían limpiar la conciencia, dice Hebreos, ¿verdad? Entonces estaban tan limitados, dice, día tras día, pero que nunca pueden quitar los pecados. En cambio, Hebreos 10:14 dice que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y por eso, hermanos, no solamente es superior como sacerdote, su sacrificio también es
mucho, mucho mejor. Para que sea una sola vez presentó su sangre y el Padre la aceptó. Y por eso nosotros somos, dice Pablo, aceptos en el amado. Porque nosotros, hermanos, así como lo que hacían estas personas pecadoras que venían con su corderito y ponían la mano como identificándose con ese animal, cuando nosotros, hermanos, depositamos nuestra fe en Cristo, estamos haciendo prácticamente lo mismo. Y los beneficios, ¿no?, de la sangre de ese corderito que ellos derramaban, como se apropiaban, nosotros nos apropiamos de los beneficios de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no sé, hermanos, si en alguna medida, bueno, personalmente sí, creo que viéndolo de esa manera, valoramos un poco más el sacrificio de Cristo. Que no ha sido algo tan sencillo, ¿no? Ah, sí, Cristo murió por nuestros pecados. Ah, sí, le azotaron, corona de espinas, una lanza en su costado, los clavos en sus manos y en sus pies. Sino que, miren, a cabalidad el Señor Jesús cumplió cada uno de estos sacrificios que la ley había descrito de una manera minuciosa que cada persona y cada sacerdote debería hacer. Y Cristo cumplió todo eso, pero lo hizo con una sola ofrenda, una vez y para siempre, hizo perfectos, dice, para siempre a los santificados. Y si alguno de nosotros tal vez no ha comprendido eso, creo que es una buena noche para comprenderlo. Que realmente Cristo, su sangre, puede limpiar nuestra vida. Que realmente Él nos puede dar el acceso directo al Padre, ¿no? Recordemos, ¿no?, que era el sacerdote el que era el mediador entre Dios y ellos, ¿no? Él era el sacerdote. Pero ahora dice, tenemos acceso directo a Él por la sangre de Cristo. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos ir a Él a pedir perdón, a pedir ayuda, a pedir socorro. Pero también, hermanos, y bueno, los que somos nosotros creyentes, estaba pensando en estos diferentes tipos de ofrendas que hemos mencionado. Por ejemplo, el holocausto, ¿no? Dice, lo que sube. Y era un olor grato, ¿no? Esto lo menciona el apóstol Pablo cuando había recibido de Epafrodito las ofrendas, ¿no?, que habían enviado la iglesia de Filipos a él. Dice, una y otra vez para sus necesidades. Y dice, esto es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y estas ofrendas que ellos hacían todos los días en la mañana y en la tarde, creo que les recordaba que constantemente ellos deberían estar consagrados a Dios, todos los días, cada momento. Sin duda Pablo tenía algo de eso en la mente cuando dijo, ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ese es el verdadero culto. Ese es el tipo de servicio que Dios quiere. Que nosotros cada día realmente podamos presentarnos a Dios, no un sacrificio muerto, ¿no?, como se presentaba, un sacrificio vivo. La diferencia es, hermano, que usted cuando usted guste se puede bajar del altar. Y espero que no sea así. Pero debemos presentar nuestros cuerpos de esa manera, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Había el sacrificio de oblación, como dicen, ¿no?, que hablaba de la consagración de sus frutos, del trabajo que ellos hacían. Y me llama la atención esa combinación que habla del aceite. El aceite a veces en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo, pero a veces no hacemos las cosas en el Espíritu, ¿no?, sino en nuestra carne. Son obras que nosotros podemos hacer, puede ser con esfuerzo. El apóstol Pablo, señalando a los malos, a los falsos maestros, les dice algo, ¿no? Obreros fraudulentos. Y no es que ellos no trabajaban, ¿no? Viajaban de ciudad en ciudad queriendo reclutar religiosos, judaizantes. No es que no trabajaban, pero eran obreros que trabajaban mal, eran obreros fraudulentos, porque no tenían una motivación correcta.
Creo que, hermanos, nosotros debemos tener motivaciones correctas, hacer las cosas en el espíritu, libre, como dice acá, de la levadura, de la miel, ¿no? Que hablaban de corrupción, de fermentación. Y a veces hay cosas en nuestra vida, hermanos, que empañan nuestro servicio, empañan nuestro ministerio. Miren, el Señor es el mejor sacerdote y ha ofrecido un mejor sacrificio. Los sacrificios, dice, de Dios, dice el salmista, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Queridos hermanos, quiero animarles en esta noche, no solamente a valorar el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, sino también nosotros vivir una vida como si fuéramos un sacrificio que constantemente nos estamos ofreciendo en su altar y estamos viviendo para Él. ¿Vamos a orar? Señor, gracias le damos, Padre, esta noche por su palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos, Señor, cosas preciosas que nos llevan a valorar, Señor, la salvación tan grande que tenemos. Gracias, Señor, por lo especial y maravilloso que es Cristo, Señor, porque Él pudo hacer lo que no podían hacer estos sacrificios, ese sistema de leyes, Señor, que no podían quitar nuestros pecados, pero ahora no tenemos, Señor, ninguno por el cual podamos ser acusados, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado y tenemos un lugar al lado del Padre, una morada celestial, Señor, seguros de esa salvación por la fe que tenemos en Cristo. Ayúdenos, Señor, a vivir de acuerdo a esa fe, que realmente todos los días podamos ofrecernos a Dios en olor grato, en olor fragante, que realmente nuestra vida, Señor, pueda ser un aroma que usted, Señor, pueda disfrutar, que las personas puedan ver también, Señor, y puedan glorificarle. Gracias, Dios, otra vez en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a pedir, por favor, que pueda pasar nuestro director. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Vamos a tener el momento de recojo de diezmos y ofrendas en esta noche. Vamos a orar para encomendar este momento en las manos del Señor. Oremos. Agradecidos estamos, Señor amado, agradecemos también la palabra que ha sido traída. Damos las gracias, Señor, por el momento de hoy de recojo de ofrendas y diezmos. Te pedimos, Señor, que puedan ser bendecidos por ti y te pedimos que puedas bendecir al dador alegre también, Señor amado. Bendecimos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos, Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros,
palabra viva, mi Redentor. Tomen asiento, hermanos, tenemos algunos anuncios por el pastor. Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Qué bueno por poder seguir el estudio de la palabra del Señor y animarles siempre cada jueves a estar acá y seguir aprovechando el tiempo, ahí por el capítulo 8, y vamos a ir adelante sin duda. A veces es necesario que usted en su casa también repase, obviamente, y no espere venir acá recién para poder estudiar, para poder estar enganchado y conectado con cada enseñanza que se da. Así que gracias, hermanos, animarle y desafiarle para los demás servicios también. El día sábado con los jóvenes en todas las actividades normales, niños también y adolescentes, los de OANSA ya será presencial todo a partir de este día sábado a las 3 de la tarde, JB también a las 5:30 o 5. A las 5 y los jóvenes a las 7:30. Entonces se le espera, se le invita, se le anima que usted también como padre pueda animar y puedan estar ellos también en cada uno de los ministerios. Algunos ya adolescentes, algunos niños también vienen aquí al jueves y qué bueno. Y tengamos paciencia, ¿no? Yo sé que a veces no nos gusta la bulla o no nos gusta que nos distraigan o algo así, hermano, pero qué bueno que están acá mejor. Y hay que tenerle paciencia, hay que ayudarles y qué bueno por los maestros y los líderes que están apoyando en su crecimiento y de su desarrollo. También, hermanos, el domingo, 8, 10 y 30 y 7 en la noche, entonces le animamos en cada servicio también del domingo a estar juntos y participar de cada servicio. Bueno, la siguiente semana tenemos 2 actividades, hemos cambiado una de ellas. Teníamos pendiente una actividad, recuerda que anunciamos una cena de pareja para el 25, pero vimos que varias parejas estaban como que intentando aprovechar el feriado para viajar, con algunos otros planes el 25, estábamos encima también con el retiro de los jóvenes también y iba a quedar muy, muy encima todo, así que lo hemos adelantado, lo de la cena primero, ¿no? Lo de la cena lo adelantamos primero para el 21, martes 21. He creado un grupo de caballeros, de hombres casados para que puedan participar y han ido confirmando ya casi 40 personas, 40 parejas tenemos confirmadas, hay unas 10 más por confirmar y esperamos entonces que pueda más o menos en esa cantidad tener para la cena del 21 en la noche, entonces martes 21, y si hay alguno que no lo ha hecho todavía o no está en el grupo, como hoy día en la tarde alguien me escribió y me dijo, ¿y por qué no me añadió a mí al grupo? Y qué sé yo, cosas por ahí, ¿no? Por el estilo, y le digo, bueno, porque no tenía su número o algo por el estilo, entonces conéctese conmigo, avíseme y vamos registrándole, y con el pastor Eliseo y su esposa, por favor puedan ir cancelando también para ese día. No vamos a hacer una cantidad, hermano, abierta, hacemos lo que está reservado o está confirmado. Entonces es necesario de esa forma, 60 bolivianos es esa cena, por favor tomar en cuenta. Ahora, lo de los jóvenes, también hay un ajuste, ya no van a ser 3 días, estaba muy encima varias cosas y un poco complicado también los lugares conseguir, y entonces se ha decidido por un día, entonces será un retiro de un solo día, el día viernes 24, ¿no? Viernes 24 es feriado, entonces solo ese día se va a aprovechar para ir a un lugar que es un campamento por acá por el Palmar Aviva, así se llama el campamento, y ahí va a ser, hermano, entonces el retiro. Es un lugar con piscina, con cancha, con todas las cosas que se puede tener, entonces el costo es muy, muy económico, son 25 bolivianos, y eso incluye alimentación y todo lo demás, ¿no? Hasta el transporte. La iglesia va a ayudar con el transporte como parte del ministerio de apoyar a los jóvenes, y lo demás, hermano, los 25 cubre entonces su entrada al lugar, su alimentación, así que jóvenes, anímense con el pastor Alfredo, cualquier cosa puedan coordinar, puedan preguntar. Entonces para el próximo viernes es feriado 24, toda la juventud entonces invitados a participar de ese campamento. Si algunos mayores casados quieren ir, ya eso tienen que hablar con el pastor Alfredo, ya depende de él si lo acepta, ya no es cosa, pero bueno, lo bueno es que nosotros íbamos a ir, no tienen que pedir, no tuvimos que pedir permiso, así que bueno, por eso ya, así que le animamos a participar entonces la próxima semana. Este mes es un poco de la juventud y todo lo demás, hermanos, bueno, queremos aprovechar entonces ese feriado también de esa forma para animar a la juventud, y habrá un buen tiempo
tiempo también para poder enseñar la palabra allí en ese campamento. Así que oremos entonces por ese lugar, Aviva, ese se llama el campamento de jóvenes, el retiro diré de jóvenes por un día, así que animemos y oremos también por ellos, todos pueden participar. Con esos anuncios, hermano, cerramos este tiempo. Gracias, hermano, por este servicio. Oramos, nos despedimos de este lugar. Yo voy a hacer una oración y luego cada uno tal vez puede participar de un tiempo de oración allí con algunos, compartiendo peticiones y algunas cosas que no debemos olvidarnos, como seguir orando por aquellos que tal vez conocemos muy cercanos. De parte de la iglesia en general no tenemos algunos enfermos que sabemos o conocemos nuevos, aparte de los que ya hemos anunciado en algún momento. Entonces, como la hermana Fernández, por ejemplo, hermana Julia y algunos otros hermanos delicados que tienen algunas enfermedades ya de mucho tiempo, que podamos y no dejemos también de orar por ellos. Gracias, hermano. Entonces, oramos y cerramos este tiempo, por favor. Señor, gracias por tu palabra, por el tiempo de alabanza, por la comunión, por el poder reunirnos, por las bendiciones tuyas, Señor, y permitirnos, Señor, venir a tu presencia, Dios, por medio de esta congregación, Señor, aquí presente, y es un bueno y grato, Señor, hacerlo, como también, Señor, recordar, valorar y poder, Señor, fundamentar nuestra fe, Señor, en nuestro sumo sacerdote perfecto, Señor, superior, mayor que todo, Señor, qué bueno por Jesucristo nuestro Señor, y gracias, Dios, por poder, Señor, tener acceso, Dios, por medio de la obra de Cristo, y poder, Señor, en Él también, Señor, tener perdón de los pecados, Señor, y no solo, Dios, de los pecados totalmente, Señor, porque en Él fueron, Señor, todos nuestros pecados lavados, quitados, Señor, pero también, Señor, ahí, Señor, en el día a día, Señor, mi santidad, nuestra santidad, Señor, se va, Señor, renovando, purificando por medio, Dios, del perdón de los pecados, la confesión, el arrepentimiento, y todo es posible por Cristo, Señor. Muchas gracias. Pedimos, Señor, que nuestras peticiones, Señor, y acciones de gracia y todo lo que hoy presentamos, Señor, en oración, ahora, Señor, de una manera personal, también, Señor, sin duda, sabemos que, Señor, tú la aceptas, que tú, Señor, nos escucha y que tú responderás conforme, Señor, a tu soberanía. Dejamos todo en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Aprovecha el tiempo para orar entonces. ¿Cómo podré estar triste como entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.
tierra santa.